Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Cómo me gusta saludaros así a todos vosotros que nos escucháis con tanto cariño y cada vez sois más. Y por supuesto a ti, querida María. Y a mí, que me gusta escucharte dándonos siempre esa bienvenida tan cálida, a pesar de que ya estamos rumbo al otoño, que tengo yo un poco de pena. Ya se pasó el calor, bueno, el calor no, pero el veranito sí. El veranito se nos fue. Pues bien hallada, José, qué ganas tengo del episodio de hoy, no te digo más. Muchas, pero que muchas ganitas tengo yo también de saber dónde te has ido en esta ocasión, qué edificio o qué entorno arquitectónico has descubierto y que nos vas a dar a conocer, María. Pues en este caso, como ha pasado en otros también, es un edificio de altura, José. De bastante altura, literalmente, porque tiene 37 plantas, fíjate. 37 plantas. Y de altura también, por supuesto, por su inmensa calidad. No tengo que decirte mucho más si te cuento quién lo proyectó. ¿Quién lo proyectó? Pues fue Francisco Javier Sáenz de Oiza, de quien ya visitamos en el primer episodio de Arquitectura Acompasada Las Torres Blancas y de quienes somos muy fans aquí en Arquitectura Acompasada. Bueno, pues siendo de Sáenz de Oiza, tengo ya más o menos claras las opciones, pero dame otra pistita, anda, que sé que te gusta. Bueno, me voy a portar bien, te doy una pista y facilita para que no te quejes. Se trata de un edificio que va a poder visitarse también durante la próxima Semana de la Arquitectura, que recordamos comienza el 29 de septiembre y durará hasta el 8 de octubre. Es que la has dejado votando porque ese edificio no es otro que la Torre BBVA del Paseo de la Castellana. ¿Me equivoco? Tú nunca o casi nunca te equivocas, querido. A veces sí, a veces sí. Nada, poquísimas, insignificantes. Y en este caso, desde luego, has hecho pleno, porque sí, es la Torre BBVA, donde me he ido, además en muy buena compañía, la de Antonio Ruiz Barbarín, el arquitecto responsable de la reforma, como sabes, que tuvo lugar en 2014, de este edificio tan elegante de nuestro querido Madrid. Así que ¿te vienes? ¿Os venís? Me voy contigo y con nuestro arquitecto, pero antes te tengo que decir que esa torre para mí es especial también. Anda, ¿por qué? Porque mi andadura en el COAN comenzó en una entrevista en la Torre BBVA. ¿De verdad me lo estás diciendo? Ahí lo dejo. ¡Ay, yo no lo sabía! Pues ahí ya lo sabes. Anda, pues me alegro muchísimo. Mira, doblemente, porque además tú tienes esta historia y yo tengo una muy bonita, y es que yo la visitaba cuando no levantaba a un palmo de altura. Era ¿En serio? muy chiquitita. Yo debía de tener tipo 6, 7 años y mi papá trabajaba en el BBVA de entonces, que sí que tenía la propiedad del banco, y yo le iba a visitar ahí. Para eso, para mí en aquel momento aquel edificio era, claro, un coloso impresionante, pero en él trabajaba mi caballero, que era mi padre. Pues qué bonito que un edificio, la arquitectura, ves cómo forma parte de nuestra vida. Exacto. Y tenemos anécdotas que contar. Pero vamos a hablar ahora del edificio. Dentro Report. El Paseo de la Castellana de Madrid es nuestro Wall Street, el lugar donde las grandes empresas nacionales se asientan, y la avenida para pasear teniendo, eso sí, mucho cuidado con nuestro cuello, porque puede dislocarse de mirar y admirar tantos edificios bellos y tan altos como este frente al que estoy. Se trata de la Torre BBVA, en castellano 81. Un inmenso coloso de oficinas que se construyó entre 1975 y 1981, precisamente como el número de la calle, bajo la batuta de Francisco Sáenz de Oiza. Seguro que muchos de vosotros estáis ahora mismo reproduciendo mentalmente la imagen de este edificio, de lunas tintadas y esquinas redondeadas, esa oscura silueta de 37 plantas que se recorta con mucha elegancia contra el cielo madrileño. Sus proporciones están extraídas, fijaos qué curioso, de los cánones clásicos de la belleza, y supuso todo un emblema de la modernidad en la época en la que fue levantado. Durante muchísimos años su propiedad la ostentó el banco BBVA,
pero desde 2014 está en otras manos y ahora aloja a variopintas empresas que han apostado por establecerse en el que está considerado como uno de los mejores edificios de oficinas de Madrid. Y mira que hay, ¿eh? Una curiosidad más. A pesar de esto, de que la propiedad ha cambiado, si pasáis por aquí veréis que el rótulo del banco sigue coronando el inmueble. Y es porque así se acordó durante el traspaso. Acordaron que podría seguir llamándose Torre BBVA durante 25 años más. Y si bien Sáenz Oiza, de quien ya hemos hablado en arquitectura acompasada con sus torres blancas, fue un verdadero maestro, claramente adelantado a su tiempo además, el arquitecto responsable de su reforma, don Antonio Ruiz Barbarín, no se queda atrás. Él se encargó de que esta emblemática torre siga manteniendo su lustre y su fortísima personalidad a pesar del paso de los años. Buenos días, Antonio, e infinitas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Gracias a vosotros por la labor que hacéis de divulgación de la buena arquitectura. Quería preguntarte, en primer lugar, Antonio, por esa reforma, el importantísimo trabajo que realizasteis tratando en todo momento de mantener esa esencia original del proyecto de Sáenz Oiza, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, lo primero que tengo que decir es que esto se produce como consecuencia de un cambio de propiedad, ¿no? El banco estaba haciéndose la nueva sede fuera de Madrid y cambia de manos, ¿no? Y la nueva propiedad toma conciencia desde el minuto 1 de que tiene un diamante en bruto muy deteriorado por las sucesivas intervenciones y por el paso del tiempo, ¿no? Y entonces pues nos encarga una labor pues muy atractiva, muy interesante desde el punto de vista para nosotros un reto que supuso actuar con mucha modestia, bajando la cabeza en cosas que nosotros hubiéramos hecho de otra manera para que preservar la esencia de Sáenz Oiza. Lo primero fue meternos en la cabeza el cómo y por qué había hecho el proyecto así. Y damos con la clave de que todo está basado en el pie elefantino, la medida que él utiliza para absolutamente dimensionar todo el edificio, ¿no? El 33, ¿no? El 10% del pie clásico de Pericles. Y eso tiene que ver con lo que yo decía en la introducción de la belleza clásica, ¿no? ¿Es así? Efectivamente, este es un edificio que en su ser más interno es muy clásico, en la proporción, en la búsqueda. Date cuenta que con 4 decimales se acerca al número de oro, a la proporción áurea en todos sus rincones. O sea, consigue con esa proporción hacer la estructura, dimensionar las alturas de techos, las fachadas, los vidrios, los suelos, la iluminación. Todo es especial porque él, hasta la altura de los peldaños, se ciñe de una manera obsesiva a ese módulo, ¿no? Y nosotros lo hacemos de la misma manera, como no podía ser de otra manera, y convenciendo a propiedad, constructora, equipo técnico, todo el mundo tuvieron desde el primer momento la obsesión de ese número, ¿no? Cualquier decisión pasó por esa parte, convertirnos en herederos de esa manera de trabajar. Por eso digo que de una manera muy modesta, muy insistente, y detrás con una propiedad que nos apoyó muchísimo, porque esto lo que conlleva es que se duplica el precio de cualquier situación tradicional de lo que es una rehabilitación. Claro, por eso es tan elegante y tan soberbio a la vista. Y por ir desmenuzando de alguna manera, Antonio, todos esos trabajos que realizasteis, ¿qué labor, por ejemplo, hicisteis en esta fachada que estamos admirando? Pues mira, en la fachada lo más interesante es que a todos nos puede parecer que las 4 fachadas son iguales, y no son iguales. La sur y la este son iguales, la norte es diferente y el oeste es radicalmente diferente porque tiene una doble fachada con un doble cristal, ¿no? Entonces, la primera labor fue detectar pues esa colección que había de vidrios de diferentes tonos. Partimos de la base de que estos vidrios se hacen a finales de los 70, la industria no era diferente totalmente a los vidrios de ahora, ¿no? Por lo tanto, el primer reto era cómo conseguir que las fachadas volvieran a tener la misma tonalidad en todos sus vidrios. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente: ¿cuál es la única fachada que no se ve en relación con las demás? Y porque tiene otra fachada delantera mitigando la luz, la oeste. Entonces lo que hicimos fue todos los vidrios originales de la oeste los íbamos sustituyendo a los no originales del resto de las fachadas. Por lo tanto, casi todos los vidrios de la fachada oeste son nuevos, con una tonalidad sensiblemente diferente porque no conseguimos la misma tintada,
pero el resto de las fachadas, todos los vidrios son originales y todos son la misma tintada. Los nuevos van detrás, que son ligeramente diferentes, pero delante son todos iguales, ¿no? Igual que los petos ciegos de acero corten se desmontaron uno a uno, absolutamente todos los pisos y se detectaron pues, los tornillos que faltaban, unos tornillos maravillosos de bronce que se volvieron a fundir, 3.000 nuevos, porque la calidad del tornillo frente a los actuales era muy similar, incluso superior a las pruebas que se hicieron. Por lo tanto, reprodujimos esos tornillos tan especiales, desmontamos los paneles antiguos que tenían fibrocemento y sustituimos esos paneles con fibrocemento por un panel que mantenía el módulo del 1.32, que mantiene el 33, y a partir de ahí pues se intervino de manera un panel mejor en condiciones acústicas, de incendios, etcétera, de manera que se iba desmontando uno a uno, sustituyendo uno a uno. Por eso la torre se ha ido rehabilitando de una manera muy radical sin que se note absolutamente nada, ¿no? Eso es justo por lo que te iba a preguntar, Antonio, porque vaya trabajo minucioso el que nos estás describiendo, que incluso llegasteis a encargar esos tornillos como los originales, pero sin embargo yo, madrileña de pura cepa, yo no me he dado cuenta de que se hizo toda esta intervención. ¿Cuándo la hicisteis? Porque ¿de qué forma? Esto era una labor, la fachada que diseñó Oiza, en el fondo era una fachada muy artesanal por la técnica de la época, o sea, es un muro cortina inventado por él y sus colaboradores, ¿no? Entonces, a nosotros nos da el muro cortina de acero corten al exterior, pero las tripas interiores son de aluminio. Claro. El panel tuvimos que sustituirlo por uno de prestaciones mejores y lo fuimos haciendo uno a uno, porque había diferencias de milímetros o de algún centímetro entre alguno y otro, ¿no? Entonces, necesitamos que fueran los mismos tornillos los que sustituíamos y el mismo panel. Y creo, Antonio, que podemos pasar dentro ahora para seguir contando curiosidades, ¿no? Exacto, vamos a pasar dentro a través de este zaguán, que es un espacio maravilloso. Ya ves ahora con la cantidad de gente que hay y cómo funciona. Es un espacio exterior-interior, un espacio muy mediterráneo, en búsqueda de esa sombra, en ese espacio que antes de entrar estás entrando no de una manera directa, sino a través de un paseo por la sombra. Recuperamos algo que era muy evidente y era que la fachada del edificio se suspende en el aire, pero gracias al crecimiento de los árboles y del jardín que se fue generando a lo largo del tiempo, pues era imposible de ver, ¿no? Había árboles que llegaban hasta la segunda planta. Esto pues fue cuestionado con el ayuntamiento, pero nos dejaron trasplantar los árboles que no eran originales y recuperar parte de la memoria del concurso de Oiza que hablaba de un jardín japonés, ¿no? Cosa que hemos hecho triturando el mismo granito que tiene el resto del proyecto, no colocando ningún tipo de bordillo, simplemente introduciendo unas piezas de agua, porque creemos que así mitiga en cierto modo el ruido del tráfico y de la ciudad, y te mete aquí en un jardín un tanto especial con una sola especie que no necesita agua y que crece de una manera muy controlada y que regularmente se va podando para que el efecto no sea el mismo que teníamos anteriormente, ¿no? Vamos a pasar a través de las puertas giratorias de bronce originales del maestro. Vamos allá, vamos dentro. Pues dentro ya como estamos, el ambiente es completamente distinto, tranquilo, a pesar de estar en pleno corazón financiero de la ciudad. Y digo yo que si hay que trabajar en una oficina, que sea en un edificio de oficinas como este, Antonio. ¡Qué lujo! Claro, el lujo empieza, como siempre decimos cuando estudiamos en la escuela, el lujo empieza por el espacio, más que por los materiales, ¿no? Y aquí el reto era recuperar el espacio. A lo largo de la obra siempre decíamos, lo interesante sería que el maestro entrara y dijera, no habéis hecho nada, habéis quitado el polvo. Pues efectivamente, detrás de esa labor hay una inversión muy importante, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, por ejemplo, esta entreplanta había sido ocupada por una planta de trabajo, bajando el techo, cubriendo las paredes, de manera que se perdía la relación con la calle. Y lo primero era recuperar la sección. Eso de cara al nuevo inquilino era algo muy importante, ¿no? ¿Cuántos edificios en España y en Europa tienen un lobby de entrada de 1.000 metros cuadrados, ¿no?
Es impresionante y claro, además diáfano. Vamos a y describirlo para los que no diáfano lo estén viendo de ahora 9 mismo. metros de altura en unos casos, de 7 en otros, de 2,40 en otros. Entonces van sucediendo cosas, ¿no? Recuperamos la entrada por Castellana, recuperamos todo el tema de las escaleras de emergencia automáticas que suben a la planta de arriba. Nuestra intervención, cuando hemos tenido documentos que nos permitían recuperar lo original, así lo hemos hecho. Si no teníamos el documento original, nuestra intervención era siempre en acero inoxidable, de manera que esa lectura dentro de X años vuelve alguien a darle una vuelta al edificio, discernir entre lo genuino de lo no genuino, ¿no? De hecho, fue la labor más importante para nosotros, en base a toda la documentación que teníamos, fotografías, y gracias a que los hijos del maestro nos permitieron acceder a todo el archivo de los cientos de planos que hicieron posible este edificio, pues quitábamos lo antiguo, haciéndolo la labor difícil de discernir entre lo antiguo y lo genuino, ¿no? Claro, y menuda labor de investigación, ¿no, Antonio? Porque me hablabas también de materiales que recuperasteis, entre ellos, por ejemplo, las paredes también tienen... ¿Qué materiales? Claro. Pues mira, este material es la filita. Filita, que es una cantera al norte de Madrid y que además localizamos porque en una feria de construcción vimos unos señores que tenían unas fotos del edificio, ¿no? Empezamos a hablar con ellos, el padre había trabajado en la colocación de todo esto. Date cuenta que este es un material de 10 centímetros de espesor y que va forrando diferentes partes del edificio en las zonas comunes y sigue manteniendo el módulo. Hay piezas de 33, hay piezas de 66 y hay piezas de 99, colocadas de diferente manera, pero manteniendo... Claro, convencer a una propiedad de colocar esto con el espesor original de 10 centímetros, en lugar de hacer un chapadito de los que habitualmente pone ahora el mercado por temas económicos de 1 o 2 centímetros, aquí es todo con las dimensiones originales, ¿no? El convencer de esto, por eso digo que es muy importante haber tenido detrás una propiedad que supo desde el primer momento lo que tenía en sus manos, ¿no? Claro. De hecho, ahora pues todas las oficinas están ocupadas por diferentes empresas, pues claro, todas son conscientes de esto, ¿no? Del valor que tiene inmenso. Y no solo todas las empresas que aquí están alojadas, Antonio, sino que tenemos que decir que este edificio fue declarado bien de interés cultural en la categoría de inmueble y que además recibió esa denominación como el edificio más reciente que la recibía, porque claro, se termina en el 81 y en 2017 ya está recibiendo esa declaración BIC. Claro. Y tenéis también muchísimo que ver, hay que decirlo desde luego, con esa reforma que hicisteis tan concienzuda. Claro, efectivamente, la declaración fue en paralelo también a la obra. De hecho, fue muy interesante también trabajar con los técnicos de la Comunidad de Madrid que llevaban el expediente y que siguieron la obra en ese sentido de recuperar los suelos, recuperar las paredes, etcétera. Porque si la declaración BIC hubiera sido anterior a la obra, hubiera protegido, curiosamente, ¿no? Hubiera protegido claro, elementos que no eran originales. No eran originales, como de los que estaban en este hall, ¿no? Claro, que abigarraban este hall. Claro, y entonces pues yo creo que la declaración viene en el momento perfecto cuando hemos terminado las obras y hemos dejado el edificio como lo dejó en su día el maestro. Insisto mucho en que nuestra labor ha sido una labor muy tranquila y muy austera en lo ego que tenemos los arquitectos cada vez que hacemos una obra de arquitectura. Aquí no hay ego posible. Yo soy heredero de las clases de Sáenz de Oiza, al cual le tengo un respeto máximo, pero además es que esto es un diamante. Posiblemente estamos ante el icono de la arquitectura mejor española del siglo XX, ¿no? Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que entre Torres Blancas y este edificio se dividirían las opiniones, ¿no? Pero yo creo que eso ha sido el reto, ¿no? Devolver esa atmósfera, ¿no? Este edificio tiene debajo un túnel. La primera decisión es que tienes que hacer un puente en la estructura. Es verdad que tenía esa dificultad, yo lo he leído, tenían que salvar porque vamos a situarnos una vez más, estamos en pleno corazón financiero, pero también en el enlace ferroviario entre Atocha y Chamartín. Tenía esa dificultad añadida tan importante, ¿verdad, Antonio? Claro. De levantar aquí estas 37 plantas teniendo en cuenta dónde se situaba. Claro, y entonces la decisión es de una chispa, ¿no? Es decir, pues hago un puente, pero hago un puente en todo el edificio.
edificio. Entonces son los dos grandes pilonos en forma de H que interiormente tienen los dos grupos de ascensores, se genera el puente desde abajo, pero esa decisión la extrapola al resto de las plantas. Entonces va colocando una sucesión de 6 puentes en torno al núcleo central, que es los dos núcleos centrales que son muy rígidos, y hace una estructura postesada cada 5 plantas, y esas 5 plantas luego van sujetando la estructura de metálica una a una. ¿Qué consigue con esto? Pues mira, consigue una cosa que es fascinante. Primero, que en las plantas haya una estructura muy pequeñita, muy finita, porque los pilares metálicos son muy pequeños, ¿no? Pero como va apoyándose en una bandeja de hormigón, tú vas colocando los pilares y vas subiendo. ¿Qué pasa? Que al llegar a la última, que ya están las grandes vigas, no necesitas pilares. Con lo cual, cada 4 plantas hay una, cada 5 plantas, la quinta hay una que no tiene ningún pilar. El 20% de la superficie de todo el edificio no tiene pilares. Desde luego la inteligencia y la maestría de Sáenz de Oiza está reconocida no solo nacionalmente, sino mundialmente, y en Arquitectura Compasada además somos especialmente fans de él, y a partir de ahora también de ti, Antonio, de la maravilla que realizasteis en vuestro estudio, así que os damos las gracias de verdad por habernos explicado así de bien la intervención que realizasteis aquí en esta torre tan emblemática. Gracias a vosotros una vez más. Nosotros únicamente hemos sido el brazo ejecutor, y además muy agradecidos, porque es verdad que todos los años que pasamos rehabilitando esta torre, estudiando los escritos, los planos y tal, para nosotros los tenemos ya dentro. Somos, si quieres, en ese sentido, estamos más formados como arquitectos, hemos hecho otra carrera. Claro, un máster en Oiza. Exacto, un máster en Oiza, ¿no? Muchísimas gracias, Antonio, un placer. Muy bien, gracias a vosotros por ocuparos de esto tan importante que es la divulgación de la arquitectura. Qué paseo más chulo, María, como todos los que nos das. Nos lo ha contado también Antonio Ruiz, que me parecía estar ahí con vosotros dentro de la torre, admirando la fantástica idea que proyectó Sáenz de Oiza y la intervención posterior que ha realizado el estudio de Antonio para que permanezca fiel a esa esencia durante muchísimos años. Pues me alegro mucho, José, de que te haya gustado. Yo me he imaginado un día haciendo el podcast desde una de sus plantas más altas. ¿Te imaginas? Qué gozada. Es una pasada con esas vistas de todo Madrid ahí tan alto. De pues lujo, nada, de lujo. Todo se andará. Pero de momento, lo que nos toca a ti y a mí es hablar en piedra. Que habíamos dejado por ahí una palabrita lanzada a las ondas en nuestro primer programa de septiembre, después de las vacaciones, y vamos a ver cuál era. Pues en este caso la palabra elegida fue corbel. ¿Y qué es corbel para nuestros oyentes? ¿Qué nos habéis contado esta semana? Os escuchamos. Hola María, hola José, ¿qué tal? Pues a ver, yo creo que corbel es un tipo de adorno que pueda estar en la cornisa de los edificios, en las ventanas, en un balcón. Es un adorno de la fachada. ¿Puede ser? Pues yo creo que un corbel es una parte de un edificio en plan cornisa, pero muy rococó, muy con adornos, recitos, cosas de esas. Pues muchísimas gracias en este caso a Begoña y a Mar desde Madrid por participar y dejarnos vuestra voz grabada en nuestro número de WhatsApp. Y además que habéis acertado bastante, sobre todo tú, Bego. Acertadas, María. Y ahora vamos a dar paso a uno de nuestros arquitectos que nos va a dar la versión reglada de la palabra corbel. En este caso, Alberto Sad, responsable del Centro de Documentación de la Arquitectura. Hola José, la definición de corbel que estábamos hablando de ello. Bueno, un corbel es una pequeña pieza de carácter vertical, una especie de cartela o repisa, más bien una ménsula, que sirve para sostener en la parte superior un elemento arquitectónico, una cornisa, cualquier pieza horizontal que se apoya sobre esta ménsula o repisa, que llamamos corbel. Normalmente está adornada, tiene unas molduras de adorno, algunas veces con un modillón, y otras veces son las finalizaciones, es como un remate ornamental, la finalización de algunas vigas, como son los canes o los canecillos, también se llaman
corbeles. Pero básicamente es una ménsula pequeña, una cartela o repisa para sostener encima algún elemento horizontal. Muy bien, un fuerte abrazo. Pues muchísimas gracias, Alberto, por tu participación una vez más en Arquitectura Acompasada y en esta sección tan bonita que sabes que nos encanta, que es la de Hablando en Piedra. Y a vosotros no os creáis que os dejamos sin deberes, porque tenemos ya por aquí otra palabreja esperando para que nos digáis qué creéis que significa. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Escasear. Oye, hoy nos ha salido perfectísimo, ¿eh? Sí. Hoy que no está Alicia Hoy abajo no por está. aquí rondando, nos ha Exacto. salido. Menos mal que lo va a escuchar en directo. Yo es que creo que nos impresiona cuando está por aquí esperando para entrar en la agenda y siempre nos desfasamos, pero hoy, perfecto. Así que ahí queda. Escasear es nuestra nueva palabra en Hablando en Piedra, pero aclaremos que no se trata de la acepción más tradicional del verbo escasear, que quiere decir ser escaso o poco abundante, sino la acepción, claro, arquitectónica de este vocablo. Eso es. Cuando mandéis vuestros mensajes de voz al número de teléfono 623-006-049, el 623-006-049, tened en cuenta que estamos hablando de arquitectura. Así que todas esas ideas que os surjan, que estén relacionadas pues con un edificio, un entorno arquitectónico, algo de la profesión, porque Exacto. si no, no vale. Eso mismo. Pues hoy estamos de paseo doble porque los secretos del COAM se han trasladado también al Parque de El Retiro, concretamente al Paseo de Coches donde estamos, para hablaros desde aquí de la exposición en homenaje al arquitecto Ricardo Velázquez Bosco. Y para dar este paseo me he juntado por primera vez con la mejor rastreadora de planes de todo Madrid, doña Alicia Bajo. ¡Qué bien, María! Por primera vez de paseo juntas, tú y yo, por nuestro querido Madrid. Lo primero que tenemos que decir es que cualquiera que nos esté escuchando puede pasarse por aquí para disfrutar de esta maravilla de exposición de la que vamos a hablaros hasta el próximo 27 de septiembre y que además es totalmente gratuita. Eso es, y tenemos que decir que tiene mucho sentido que se celebre aquí porque Velázquez Bosco es autor de muchos edificios que dan identidad a la capital y en concreto al Parque del Retiro, como son los Palacios de Cristal y Velázquez y la fachada del Casón del Buen Retiro. Y para hablar de todo ello estamos en la compañía de Miguel Ángel Valdellou, comisario de esta muestra. Muchísimas gracias por acompañarnos, Miguel Ángel. Nada, es un placer. Hemos dicho ya algunos de los edificios de este arquitecto tan relevante para nuestra historia de la arquitectura, pero ¿qué otros edificios se pueden apreciar en esta muestra? Pues en esta muestra se han recogido los principales de los que quedan, porque alguno ha desaparecido lamentablemente, y son el Palacio de Velázquez, el Palacio de Cristal, la Escuela de Minas, el edificio Taller y Vivienda del fotógrafo Lohan, el Palacio Gamazo, el Ministerio de Fomento. Parece que nada más se recoge porque había la intención de meter también el Ministerio de Educación, que empezó él, pero no lo terminó y fue totalmente transformado por su seguidor, Javier de Luque, sí. Y bueno, no tiene nada que ver ya con lo que pensó Velázquez, que por cierto no se sabe lo que pensó porque el proyecto ha desaparecido, desapareció de la casa de Velázquez cuando él falleció. Fue a recogerlo Luque, se lo dieron y nunca más se ha vuelto a saber de ese proyecto. Le sigo la pista de todas maneras, ¿eh? Por si alguna vez aparece. Y Miguel Ángel, 4 de los edificios que conforman la muestra están vinculados al paisaje de la luz, ¿verdad? Bueno, están llamando paisaje de la luz a una situación en la que hay edificios y yo creo que todos los edificios de Velázquez formarían parte de ese paisaje porque la luz en su arquitectura es fundamental, tanto lo que muestran las fachadas que se modifica su tratamiento en función de su orientación, como ya hizo en su día Villanueva, tratando de manera distinta las fachadas norte y sur del Museo del Prado, pues Velázquez hace algo parecido en casi todos los edificios, en la Escuela de Minas, por ejemplo, en el edificio de Lorán, el Palacio de Gamazo, en todos sus edificios están muy condicionados por el conocimiento de la luminosidad del ambiente madrileño, que él lo entendía muy bien porque además era un fenomenal dibujante y un estupendo viajero, ¿eh? Es decir, él era capaz de comparar muy fácilmente cómo se veían las cosas en Madrid, a cómo se podían ver en París o cómo se podían ver en Praga o en Viena, en todos los sitios en los que estuvo, ¿no? O en el Mediterráneo.
Y eso que él era de Burgos, del interior. Bueno, era de Burgos casi de forma casual, porque su padre era funcionario y estuvo destinado en Burgos justo en el momento que él nació, y estuvo viviendo en Burgos, en el casco histórico, como 4 años, desde el 43 al 48, que vinieron a Madrid a instalarse ya definitivamente. O sea, Velázquez Bosco es un arquitecto madrileño, sí, como diría Gutiérrez Soto, de pura cepa, su padre de Valencia y su madre de Sevilla, o sea, que de toda la vida, ¿no? Y la familia de su madre italiana y la familia de su padre levantina, o sea que madrileño, porque el centro de España es Madrid, y aquí venían todos los que valían la pena, o casi todos los que valían la pena, como sigue sucediendo. Como sigue sucediendo, por otra parte. Y además de la luz, Miguel Ángel, de la que nos hablabas, ¿por qué la obra de Velázquez Bosco es tan relevante para construir la identidad arquitectónica de Madrid? Porque hizo una serie de edificios fundamentales como representación de un momento histórico, edificios institucionales, edificios donde se han educado muchas generaciones de ingenieros de minas, por ejemplo, porque son edificios que recogen la historia de Madrid, por ejemplo, el Museo de Reproducciones Artísticas, en lo que es el Casón, porque son edificios donde la gente que quiere soñar con un paisaje viene aquí, al Palacio de Cristal, porque no hay sitio más bonito en Madrid. Es verdad, es precioso, todo el mundo recala aquí para verlo. Y porque hay edificios que recogen exposiciones impresionantes, como el Palacio de Velázquez, por ejemplo, o el mismo Palacio de Cristal. Es decir, es un edificio ligado a la memoria más agradable que pueden tener los madrileños. Yo de pequeño venía con un barquito al Parque del Retiro, un barquito que me había regalado mi padrino, a hacerlo funcionar. Y cuando veía el Palacio de Cristal, yo creo que pensé, yo seré de mayor arquitecto. Sí. No sé quién habrá hecho esta joya, pero tengo que averiguarlo. Y llevo 30 años, o 30 y tantos, desde el año 85, imagínate, pues persiguiendo esta figura que es formidable y no había sido estudiada, ni entendida, ni atendida. Te quedaste prendado en aquella imagen. Yo siempre digo que quien no se ha enamorado, aunque sea unas horitas, si está viendo atardecer en el Palacio de Cristal. Está clarísimo. A veces lo estropean con obras de arte. Ese sería ya otro debate. Esa es otra historia, sí. Y Miguel Ángel, ¿qué es lo que van a encontrar quienes se acerquen hasta aquí, hasta el Paseo de Coches del Retiro, para ver la exposición Ricardo Velázquez Bosco, su arquitectura en la imagen de la ciudad? ¿Cómo está diseñada la muestra? Pues recoge los edificios más emblemáticos de su obra en Madrid, porque no solo hizo en Madrid, también en otras partes de España. Fue un restaurador impresionante, restauró la Alhambra, la Mezquita de Córdoba, encontró Medina Zara, es decir, un personaje absolutamente polifacético, y además en cada una de esas actividades fue absolutamente genial, ¿no? Bueno, aquí lo que va a encontrar es cosas que le recuerdan algo de esta ciudad, que no tenía conocimiento quien venga a verlo en general, que pertenecen a un señor que se ocupó en un momento de Madrid en el que Madrid se estaba consolidando como capital moderna. Es decir, es el momento que quiebra la monarquía borbónica antigua, la de Isabel II, que fue felizmente alojada del trono. Después sufrió en esta ciudad casi todos los problemas de identidad que sufrió este país, hasta el desastre de las colonias, y después con la inauguración de un periodo confuso que empezó con la dictadura de Primo de Rivera en el año 23, el año que él falleció. O sea que fue un momento histórico emocionante, trepidante, confuso, además, que retrató formidablemente bien Benito Pérez Galdós, que además de ver a Velázquez sería bueno que le leyéramos porque viene a cuento. Benito Pérez Galdós nació el mismo año que Velázquez, 1843, era canario, no era madrileño, vino aquí y se identificó con la ciudad de tal manera que hoy no se puede entender Madrid de esa época sin leer a Galdós. Por cierto, La Fontana de Oro, que la publicó en el año 70, fue el año que se incorporó de nuevo Velázquez Bosco a Madrid, después de una estancia muy larga en Geleón, que es donde él se formó prácticamente los últimos años, desde los 19 a los 26 años, estuvo trabajando en León, en la catedral, con el restaurador de entonces, ayudándole como pudo, porque era muy difícil, en una ciudad muy compleja, y aquella vida se acabó en el 68 con la Revolución de septiembre, y él aprovechó para hacer un maravilloso viaje por el Mediterráneo en una fragata como dibujante, y ya desde entonces se olvidó de León hasta cierto punto, porque siguió haciendo algún proyecto para León y se instaló en Madrid definitivamente.
Y a nivel práctico tenemos que decir, Miguel Ángel, que son una serie de paneles que el visitante puede ir recorriendo y en ellos vemos en una cara del panel una información extensa y muy práctica sobre el edificio y en la parte trasera, ¿qué nos encontramos? Pues fotografías, planos. Y no hay prácticamente dibujos, pero hay unos planos originales de archivo que son muy interesantes, fotografías de detalles y sobre todo la explicación y sobre todo lo que se intenta con esta información es que la gente salga verdaderamente informada, o sea, que hay una reflexión sobre los edificios que le permiten a la gente entender ese edificio desde un punto de vista que generalmente no está capacitada para hacerlo porque lo ve simplemente como exterior. Y se muestran algunas plantas, algunos dibujos del proyecto original y sobre todo yo creo que la explicación en la que me he esforzado bastante para que sean claras, sí, son para que la gente empiece a entender la arquitectura como un producto muy complejo que se explica sobre todo desde su interior y se manifiesta hacia afuera. Y la gente cuando lo ve lo de fuera y nunca ve lo de dentro. Sin entender lo que hay dentro no se puede entender bien lo que hay fuera. Por ejemplo, se ve una fachada totalmente opaca con unos mosaicos maravillosos de Zuloaga sobre dibujos del propio Velázquez en su proyecto y la gente pensará que es un edificio que tiene un cuadro puesto. No, ese cuadro existe porque detrás no tiene por qué haber ventanas porque es un museo o es una biblioteca. Y sin embargo verá en otra fachada que hay cristales, una galería cristalada muy interesante, pero no entiende que esa galería tiene sentido porque es lo que cierra unas salas enormes de dibujo. Y están en el norte porque la luz del norte es mucho más uniforme que cualquier otra luz. Los estudios de los artistas siempre han estado orientados al norte, siempre que han podido, claro. Otras veces han estado en mitad del parque. Y en esa misma tarea estamos también en este podcast en Arquitectura Compasada tratando de divulgar la arquitectura, la buena arquitectura, y tenemos que decir, Alicia, que es verdad que las explicaciones, nosotras que nos hemos recorrido toda la muestra, son muy asequibles incluso para los no iniciados. Correcto, es una forma de acercarse fácil y muy clara a Ricardo Velázquez Bosco. Y se puede hacer, recordamos, hasta el 27 de este mes aquí en el maravilloso Paseo de Coches del Retiro. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotras. Nada, me alegra que sirva, según vosotras decís, para algo, un trabajo que casi no se nota. Pues que se note, que es muy importante. Muchísimas gracias. De nada. Pues hasta aquí nuestro episodio de hoy, que nos ha servido para conocer a fondo la Torre BBVA del Paseo de la Castellana, para averiguar qué es eso de Corbel en arquitectura, y en el que hemos hablado largo y tendido de la exposición de Velázquez Bosco en nuestra sección Secretos del COAM. La semana que viene más, y recordamos que ya estamos muy cerquita de comenzar nuestra Semana Grande de la Arquitectura en Madrid. Eso es, que va a celebrarse del 29 de septiembre al 8 de octubre y que tendrá un sinfín de actividades de las que vamos a hablar también mucho en los próximos programas de Arquitectura Compasada. Así que seguid aquí cerquita con el oído atento, que María y yo os lo contaremos todo puntualmente. Y de momento, quien va a contar los planes inmediatos que podéis hacer ya y desde este fin de semana, que es del 15 al 17 de septiembre, es nuestra querida Alicia Bajo, que ya entra por aquí. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo muy grande. María, qué maravilla pasear contigo. Ha sido un auténtico placer descubrir juntas todos los secretos del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco. Pero ahora lo que toca es llenar la agenda de más propuestas culturales. Y quién sabe, María, José, si por alguna pasearemos juntos. Ya veremos. ¿Qué os parece un planazo por Alcalá de Henares este sábado 16 de septiembre? Hasta allí os llevo porque ese día la ciudad complutense celebra la Noche del Patrimonio, una fiesta que tiene lugar de forma simultánea en el resto de ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Alcalá de Henares, al caer la tarde, acogerá en su casco histórico multitud de actividades. La noche se divide en escena patrimonio, dedicado a la danza, abierto patrimonio con la apertura de museos y edificios patrimoniales, y vive patrimonio, con multitud de actividades culturales en el centro histórico. Y si hay una fecha que tenemos que marcar en rojo en nuestra agenda, es el lunes 18 de septiembre,
porque ese día se abren las inscripciones para las visitas guiadas y los itinerarios urbanos de nuestra Semana de la Arquitectura. Casi 50 edificios para visitar y 20 itinerarios urbanos, entre los que hay también dirigidos especialmente a público familiar. A partir de las 9 de la mañana se abre la inscripción online en semanaarquitecturamadrid.com. Y a las 10 de la mañana las inscripciones presenciales en la sede del COAM, en la calle Hortaleza número 63, para que llenes tu agenda cultural de arquitectura entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre. El martes 19 arranca un nuevo ciclo de conferencias aquí en Hortaleza 63, titulado Madrid Medio Siglo de Desarrollo Urbano, organizado por el Instituto de Estudios Madrileños en colaboración con el COAM, que se configura como un acercamiento a la evolución de la ciudad en sus múltiples aspectos. La primera conferencia versará sobre cómo ha cambiado la sociedad madrileña en medio siglo, a cargo de Juan Díez Nicolás. Y dejo para el final el plato fuerte, las 2 nuevas exposiciones del COAM que abren sus puertas este septiembre. Ambas muestras forman parte de la programación de la Semana de Arquitectura, tal y como os hemos contado en el episodio anterior. Se trata de la expo dedicada a Antonio Palacios, en la que se recogerán las obras y proyectos de este arquitecto fuera de Madrid, mayoritaria y fundamentalmente en Galicia, y la muestra organizada en colaboración con la Unión Nacional de Arquitectos de Ucrania, Arquitectura en Acción, Destrucción y Reconstrucción en Ucrania, en la que se analizará el patrimonio destruido y las acciones para su recuperación tras la guerra. El horario de visitas es de lunes a viernes de 9 a 8 de la tarde. Y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura acompasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org. Hasta la semana que viene. Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.